y amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto dan un fuerte gloria a Dios, hermanos? La gloria siempre es para nuestro Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo número 19, versículo número 15. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la escritura en el primer libro de los Reyes, capítulo número 19, versículo número 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén, gloria al Señor. Dejemos hasta ahí la lectura. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, continuamos con los temas que nos hemos propuesto tocar durante esta semana, sobre todo los cultos de días de semana, es decir, martes y jueves. Y en esta oportunidad no va a ser la excepción. Hemos hablado ya de cualidades que de alguna manera los líderes tienen que tomar en cuenta a la hora de ejercer su liderazgo. También otro de mis hermanos compartió la importancia de características que los anfitriones deben de desarrollar ya en el ámbito espiritual. Hemos tocado diferentes temas, pero el tema que ahora, mi hermano, quiero compartir con los que acá nos encontramos es el verdadero llamado, o llamándole de esta manera, el genuino llamado que el servicio dentro de la obra de Dios demanda, y bases históricas del movimiento celular. Ese sería el tema, el verdadero o el genuino llamado al servicio de la obra de Dios y bases escriturales del movimiento celular. Hace un poco más de tiempo, de un poco más de 4 meses, para serle honesto, leía un libro, una ilustración con la cual quiero iniciar. Decía ese libro en la ilustración que el señor Benítez era dueño de una carpintería y la carpintería venía decayendo. La venta de los utensilios que esa ferretería vendía habían estado decayendo. Bueno, entonces él lo que hizo fue hacer un anuncio, publicó un anuncio donde preguntaba que aquellas personas que se interesarían en ser vendedores de dicha ferretería, que se acercaran a ese lugar y que les iba a hacer una autoevaluación. Después de que una larga fila de personas llegó a ese casting, resulta interesante que él, de todas esa multitud de personas que llegó, solo eligió a 3 personas. Ya teniendo esas 3 personas, resulta interesante que en ese momento él les dice: lo que ustedes van a hacer es que van a ir a vender fuera de esta ferretería, les voy a dar una dirección específicamente, y los 3 van a ir a vender un destornillador. No le dijo las mayores características, solo le dijo: va a ir a vender un destornillador.
El primero se enlista, va, aquel le dice, vayan a tal dirección, que ahí ustedes van a encontrar al señor fulano de tal, y a él le van a vender este destornillador. Aquellos tres inmediatamente pusieron toda diligencia, agarraron el destornillador de aquella ferretería, cuenta la historia, y el primero dice que simplemente antes de salir de la ferretería, leyó las características, por supuesto, del destornillador, pero inmediatamente él después agarró su celular y llamó, porque en esa dirección estaba el celular, las características de aquella persona que estaba interesada en comprar ese producto, ese destornillador. Entonces, aquella persona simplemente, el primer personaje de los tres que había elegido, el dueño de la ferretería, dice que agarró el celular, su celular personal, y llamó. Y resulta que le dijeron que no había el nombre fulano de tal y él no había pedido ningún destornillador. Entonces simplemente se quedó ahí. El segundo cuenta esa historia, que inmediatamente esa persona agarró el destornillador, fue en busca de esa dirección. Al estar en esa dirección le dijeron, no, mire, aquí vivió fulano de tal, pero él vivió en la segunda planta, pero ya no vive más ahí, no sabemos información de él. Entonces el otro se va. El tercer personaje cuenta la historia que no solamente se quedó con la llamada, no solamente llegó al lugar de los hechos donde le habían dicho que iba a vender ese destornillador, sino que empezó a investigar. Llegó a la primera sala donde llegó el segundo que había elegido. Llegó a la segunda planta donde le habían dicho que él había vivido, pero ahí donde él había vivido le dieron más información. Resulta que él ya no vive aquí, pero yo le puedo dar la nueva dirección donde vive este personaje. Entonces resulta él muy interesante en vender su destornillador. Va, llega y encuentra aquel personaje donde la dirección ya estaba errónea, pero encontró. Cuando llega, toca la puerta de la casa y le dice, ¿usted pidió un destornillador? Se identificó, vengo de la ferretería tal. Y él le dijo, no, yo no he pedido ningún destornillador. Pero miren, espere, ya le iba a cerrar la puerta, espérese. Yo le voy a dar las características de este destornillador. El destornillador usted puede elegir en 3 colores diferentes, y usted puede agarrarlo de esta y de esta manera, y no solo puede apretar los tornillos, sino que también puede quitarlos de una vez. Era un destornillador eléctrico y usted lo puede usar de esta y de esta manera. Aquella persona, como de alguna manera tenía un poder de convencimiento, aunque aquel no había pedido un destornillador, inmediatamente lo compró y se lo pagó. ¿Quién de ustedes me dice quién fue el que se quedó con el empleo de la ferretería? Lógicamente, el último. Cuando yo anuncio este tema y esta ilustración, pienso en la escasez de buenos líderes que ahora necesitamos. Hay líderes que nosotros los hemos conocido, han destacado en la historia. En la Biblia encontramos grandes personajes de Dios que se ganaron ciertas cualidades y de alguna manera pusieron entereza en su vida espiritual. Pero hoy más que nunca, hermanos, hablaba con un pastor, no de la iglesia acá, sino que de una iglesia muy conocida. Tenemos bastante comunicación con ese pastor de aquí de la zona oriental, y él me decía, mire, es que hermano, el problema ahorita es la escasez de líderes, la escasez de anfitriones. Y yo casualmente ya estaba pensando, cuando se me dijo que iba a impartir este tema, yo dije, oiga, cuán importante es este tema. Porque si usted ve y se va donde cualquier supervisor, lo que comúnmente le va a decir es, no, sí, ahorita como supervisor yo estoy cubriendo 1, 2 y hasta 3 células. La escasez de líderes ahora abundan demasiado. ¿Qué es lo que nos ha llevado a estas alturas de la vida espiritual? El no tener personas capaces de desarrollar el liderazgo. Quizás tendría que cambiar la frase. No es la capacidad que de alguna manera una persona tiene, sino el llamado que esta persona recibe y el compromiso que recibe de parte de Dios. Todos los que estamos acá, esa es la idea de tocar estos temas, tenemos un potencial tremendo para la obra de Dios. Pero ¿por qué unos lo llegamos a desarrollar más que otros? Porque de alguna manera esas personas ponen una barrera, un sentimiento de culpabilidad.
Cuando las cosas no marchan bien dentro de la experiencia del seminario, de las células, cuando las cosas no marchan muy bien, pienso en la escasez de esta porción que aquí se vivía. Por cuestión de tiempo no quise leer, pero ¿por qué en este momento Elías está decepcionado? ¿Por qué Elías le dice al Señor: Señor, quítame la vida? Ya nadie te quiere, ni me quiere a mí. A tus profetas dieron muerte y solo yo he quedado, y me buscan también para matarme. Esas eran las palabras que encontramos en el versículo 14. Por cuestión de tiempo no lo leíamos. Pero aquel estaba angustiado. Llega un momento que uno, hermanos, se asusta cuando ve de repente personas que un día estuvieron militando en la fe cristiana, fueron líderes extraordinarios, pero hoy los líderes están en peligro de extinción. ¿Qué podemos hacer con esa enorme ola que amenaza aún a nuestra iglesia? ¿Qué podemos hacer frente, o qué dice la palabra de Dios, frente al verdadero llamado, al verdadero genuino líder que Dios desea encontrar hoy en día en nuestras vidas? ¿Están acá? Elías estaba pasando una situación muy difícil. Después que había degollado 400 falsos profetas de Baal, les había cortado la cabeza, se encuentra en esta situación, con que ya nadie seguía a Dios, que solo él había quedado, que nadie promulgaba el Dios que él mismo había predicado en cerrar los cielos. No se aventuraba algo bueno para el pueblo de Israel. Como hoy en día, yo no sé si usted, hermano, como servidor del Señor, se ha preguntado si las cosas siguen así como nosotros estamos trabajando dentro de la obra de Dios, ¿cómo nos veremos? ¿Cómo nos encontraremos? ¿O cuál será la autoevaluación que Dios demanda sobre cada una de nuestras vidas? Entonces es interesante, y aquí tengo que entrar en detalle ya por la porción y por cuestión del tiempo. Inmediatamente dice el versículo 15 que Jehová le dice a Elías: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Qué encontramos acá? Póngame atención. Yo me preguntaba, y este es el punto, ¿por qué cuando Elías eleva una oración de súplica, de que Dios le diera una palabra de aliento, por qué en ese momento, óigame bien, en el versículo 15 no son palabras refrescantes para Elías? Porque Elías le acababa de decir: Señor, quítame la vida, ya nadie te quiere seguir, ya nadie quiere ser líder, solo yo he quedado. Eso es lo que le estaba diciendo. Y viene el Señor, y en vez de decirle: no, Elías, te vamos a dar unas palmaditas y vamos a orar por ti, te voy a mandar a alguien para que te ayude. ¿Por qué no fue la respuesta del Señor esa? ¿Por qué en ese momento Dios, en vez de consolarlo, le da una tarea al siervo de Dios? La tarea que le dio es: ungirás a Hazael por rey de Siria. También va a ungir a Jehú por rey de Israel. Y tercero, lo cual me llamaba la atención, y también vas a ir a ungir a un tal Eliseo. Pero oiga lo que dice el versículo. Dice la parte final del versículo 16: y ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu, oigan, ¿están leyendo? Para que sea profeta en tu lugar. Lo que le está diciendo no son palabras que cualquiera hubiera, ¿qué le digo?, necesitado en ese momento de angustia. Porque cuando uno está en momentos de angustia, uno le pide al Señor: Señor, fortaléceme, ayúdame. Pero Elías no recibió la respuesta que quizás esperaba, sino que viene Dios y le da una tarea. Le dice: vas a ungir a 2 reyes y vas a ungir a un futuro profeta, el cual tomará tu lugar, el cual va a ocupar tu lugar. Lo que yo veo aquí es que de alguna manera Elías no sufría de celo ministerial. El problema de hoy en día, que los líderes no nos preocupamos por dejar una persona que nos siga. Un escritor muy famoso que habla acerca de liderazgo, John Maxwell, dice: asegúrate que si eres líder, que otros te sigan. Liderazgo es influencia.
¿Cuánto estamos influenciando en las personas para que nos sigan? Porque hay una escasez de líderes. Porque de alguna manera no queremos tomarnos el trabajo de preparar a otros. Porque tenemos celo de que nos van a quitar nuestro lugar. Oiga, yo me imagino que a usted le dijeran las palabras que a Elías le están diciendo en un momento de ese donde solo él había quedado, entre comillas, porque ya vamos a ver qué en realidad pasaba. Pero que le dijeran a usted: mira, tú ya no vas a fungir, vas a ir a orar por fulano de tal, porque de hoy en adelante él va a ocupar tu lugar. Mire, algunos berrinchudos de la Elín San Miguel se enojarían. Pero oiga, lo que me sustenta para decirle todo esto es, veamos la escritura. ¿Qué fue lo primero que él hace? De 3 cosas que Dios le pidió: ungir a Hazael, ungir a Jehú e ir también a ungir al que te sucede como profeta. ¿Qué hace primero? ¿Qué hace primero? Leámoslo, versículo número 19, perdón. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Déjelo hasta ahí. Dice que lo primero por el cual él se preocupó, por el cual él dijo. Ahora, antes de ilustrarle bien ese detalle, yo le pregunto a usted: si Dios le dijera que haga 3 cosas, ¿cuál sería la lógica humana que usted tuviera que seguir? La primera. Pero ¿por qué elige hacer la número 3? ¿Usted cree que porque se halló a Eliseo en el camino? No, porque Elías sabía que de alguna manera la escasez de líderes han estado en todas las épocas de la vida espiritual. Y recuerde algo: 2 siempre van a pensar mejor que 1. Elías necesitaba un Eliseo. ¿Sabe cuál fue el problema del tiempo de los jueces? Que Moisés tuvo un Josué, un tutor que le siguió lo que él hacía. No estaba Moisés, pero estaba un Josué. ¿Sabe cuál fue el problema de Josué? Que no preparó a alguien después. Inmediatamente la escritura dice que en el libro de los jueces cada quien hacía lo que bien le parecía. Porque no había un orden, no había un líder, no había alguien que manejara los tiempos dentro del pueblo de Israel. Entonces Dios tenía que levantar constantemente jueces. La misma Débora decía: y yo, Débora, me levanté como madre de Israel, porque no había nadie. Entonces, cuando Dios tiene a alguien de alguna manera que ha puesto su mirada, entonces Dios se va a encargar de ejemplificar a esa persona. Lo primero, hermano, que nosotros encontramos es que Elías sabía dónde estaba parado, porque sabía Elías que estaba solo. Pero no era lo importante. Dios se lo había pedido: ir a ungir a Hazael y a Jehú como futuros reyes de Israel y de Judá posteriormente. Pero a pesar de que eso era muy importante, más importante es que como cristianos nosotros tengamos personas que sigan nuestros pasos. Hay que dar de gracia, hermano, lo que de gracia hemos recibido. Y al Señor no le podemos pagar ni con todo el oro del mundo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces Dios y esta porción nos encuentra características o elementos indispensables que un líder necesita. ¿Están acá? Veámoslas entonces. Dice el versículo 19: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Lo primero que debemos mencionar es de que Eliseo, su significado es: Dios es mi Salvador. Pero oiga, para nosotros ese significado de alguna manera lo que demanda es: sí, Dios es nuestro Salvador. Y si yo le preguntara a usted para cuántos Dios es nuestro Salvador, ustedes contestarían eso. Pero recuerde que en la época de Elías, en la época del mismo Eliseo, estaban dando muerte a los seguidores del pueblo de Israel. Así como Elías había degollado 400 profetas, así también la mujer de Acab le había dicho al mismo Elías que le iba a volar la cabeza también.
Entonces a los profetas de ese tiempo las cosas no eran tan fáciles como para nosotros hoy en día. Entonces el que Asaf, el padre de Eliseo, le pusiera Dios es mi Salvador, nos arroja una primera luz extraordinaria. Y es la siguiente: que en medio de tiempos difíciles, en medio de apostasía religiosa, en medio de que las iglesias cambian doctrinas, en ese momento Dios siempre se preserva a alguien que va a defender su salvación. Siempre va a tener un Dios que significa Salvador en medio de los tiempos difíciles. Entonces lo primero, lo que encontramos acá. Pero la primera característica es lo que sigue después que pronuncia el nombre de Eliseo, hijo de Safat. Dice, ¿qué hacía él? Dice que araba con 12 yuntas delante de sí. Primer elemento para el genuino líder es aquella persona que Dios llama. Nunca, hermano, nunca Dios la va a encontrar con sus manos cruzadas. Toda persona que Dios llamó para ser un libertador, para ser alguien dentro del pueblo de Israel, están acá. Y ninguno de los que él llamó estaba con sus brazos cruzados sin hacer nada. ¿Qué estaba haciendo Eliseo acá? Estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Y dice ahí, agrega, y él llevaba la última. No era él el que de alguna manera decía, como hay algunos líderes, hagan esto, hagan aquello, pero ellos no lo hacen. Eliseo era de las personas, del prototipo exacto de personas que necesitamos. Si bien es cierto, allá afuera las personas dicen, no, es que como esos cristianos no tienen nada que hacer. Como no, si tenemos mucho que hacer. El tiempo a veces ni nos alcanza. Pero el trabajo de la obra de Dios demanda esfuerzo. Y en la primer característica del genuino líder, cuando Dios llama, lo va a encontrar trabajando. Trabaje, Dios no llama holgazanes. ¿Qué estaba haciendo David cuando Dios lo llamó? Estaba pastoreando las ovejas de su padre. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban, dice, que pescando, pescando, remendando sus redes que estaban todas rotas y viejas. Pero estaban haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo Mateo sentado en el banco de los tributos públicos? Era ladrón, era político. Pero estaba trabajando de algo. Dios nunca va a llamar a gente que no haga nada. Si tú quieres ser un anfitrión eficaz, un líder eficaz, tienes que tener algo estable. ¿De qué vas a vivir? Dios nunca va a llamar a gente desocupada. Pero oiga, tengo que equilibrar la balanza acá, porque yo sé que las amas de casa ya se me están poniendo serias. Ese es el trabajo más especial que yo admiro, porque a pesar de que no les pagan ni un 5, tienen su casa lista para cuando sea la célula arreglada para recibir a los pequeños y pequeñitas del Señor. Entonces, cuando yo hablo de trabajo, no hablo de alguna paga. Yo hablo de hacer algo, de estar haciendo algo. No, por supuesto, en ese momento David, que estaba haciendo o cuidando las ovejas de su padre, si llegaba un león, él peleaba y mataba a ese león si era posible, por ser un verdadero, un genuino líder que Dios desea. Y lo primero que Dios desea es buscar gente trabajadora. Sabe, a mí me dio lástima. Hace dos años atrás nosotros hicimos un censo acá y mencionamos desde este púlpito de personas que si estarían interesadas en aprender el trabajo radial, en trabajo de la locución. ¿Sabe qué me dijo la primera persona que se me acercó? ¿Y aquí pagan por hora?, me dijo, ¿o pagan con ayuda? Primer descalificado. Yo sé, hermanos, que el obrero es digno de su salario, pero vea a todos los líderes. Levanten la mano los líderes y anfitriones. La mayoría, levanten, no tenga pena, hombre. Tenga la mano en alto. ¿Sabe qué es eso? A usted yo le pregunto, ¿cuánto le dan quincenal por ir a cubrir una reunión? No le dan nada. La mejor paga es la que viene de parte de Dios. Dios tiene preparado un banquete allá en los cielos al final de nuestra carrera. Entonces sigamos trabajando, sigamos luchando, sigamos perseverando. En este tiempo de crisis liderar, yo le digo a usted, siga luchando.
Si otros ya no quieren seguir, si los mismos quizás autoridades ya no quieren seguir, usted sea como Josué, párese firme y diga: yo y mi casa vamos a servir a Jehová siempre. Necesitamos esa postura. Entonces, ¿qué estaba haciendo aquel Eliseo cuando recibe el llamado? ¿Qué estaba haciendo? Arando yuntas de bueyes. Voy a seguir equilibrando acá, porque de pronto van a haber personas que dicen: no, es que fíjese que yo no tengo grandes cualidades, yo no he sacado el no sé qué, yo tengo hasta un 3er grado. Mire, eso aquí no nos interesa. Lo único que ve Dios es el corazón servicial de sus hijos y de sus hijas. Si usted lo tiene, póngale un chequecito ahí. Vamos al otro. Y él tenía la última, dice, versículo 19. Y pasando Elías por delante de él, dice que echó sobre él su manto. Dice que pasando sobre quién. Eliseo, gracias. El manto no se lo echó a los bueyes, no se lo echó a los otros 11 que araban las otras yuntas de bueyes. Se lo echó a Eliseo, a él, dice la escritura. Oiga, vea lo que dice la versión internacional, o más bien escuche lo que dice la versión internacional. Dice: había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Me encanta notar que ambas versiones usan la expresión y echó su manto sobre él. Segundo, liderazgo genuino que hoy en día necesitamos, y es de que el llamado de parte de Dios es personal. El manto se lo arrojó a él, a quien, al llamado, al ungido de Dios. Mire, hermano, aquí no vale el que usted diga: no, si es que mire, yo tengo la mejor, mi mamá, ¿sabe quién es mi mamá? La mejor diaconisa. Aquí no queda eso. No, es que mi papá es pastor. A mí, no nos interesa tampoco. Lo único que vale en el trabajo de la obra de Dios es que tu llamado te lo haga Dios. ¿Quién te llamó a ti? Iglesia Elín de San Miguel no fue un pastor. Dios usó a un líder, usó a un supervisor, pero el verdadero llamado te lo está haciendo Dios. Y aunque veo caras un poquito molestas, pero aguánteme un ratito, porque necesitamos líderes de este calibre. Yo no sé si tenemos que ir a desenterrarlos o desempastarlos, pero basta ya, hermano, de tirar reuniones. Basta ya de cerrar las puertas de nuestros hogares para que la palabra de Dios sea anunciada. ¿Sabe por qué cierran las puertas del hogar? ¿Sabe por qué los líderes le tiran la guía en la cara a los supervisores? Porque no tienen un verdadero llamado de parte de Dios. Lo que tienen son religiosidad pasajera. Un día están en las iglesias y otro día ya no están. Pero lo que Dios quiere es un llamado que Dios te está haciendo a ti. El desafío es personal, señores. Ahora yo sé, ¿verdad?, que vienen turistas acá a la iglesia, y más alguno estará diciendo: no, yo vine, hermano, porque aquí yo tengo otro interés. Pues que le vaya bien. Mi mensaje va dirigido a aquellas personas que están dispuestos a servir en la obra de Dios, que están dispuestos a hacer algo más, que hay que pagar lo que de gracia hemos recibido, mi hermano. Y no podemos pagar con ninguna plata que usted pueda tener en su trabajo. La única forma como nosotros podemos ofrendar y abonar en el verdadero banco del Señor es ofrecer nuestro cuerpo para el servicio de la obra de Dios. Yo sé que más de alguno estará diciendo: este se la lleva de religioso, de no sé qué. Pero ahí está, véalo. Si no me permite usted arrancar esta página del primer libro de los Reyes, ahí está el llamado. Ahí está el llamado que Elías y el mismo Dios le está haciendo a Eliseo. ¿Qué necesitamos hoy en día? Lo que necesitamos no es llenar. Yo me alegraría, hermano, que llenáramos este lugar, esta casa de Dios al final de este año. Me encantaría llenarlo. Pero más que llenarlo, lo vamos a llenar si tenemos líderes que se paran firme ante la adversidad. Si tenemos líderes que verdaderamente tengan el llamado de Dios.
Oiga, casi siempre en el trabajo de la obra de Dios, cuando una persona de alguna manera no cubre la reunión o comete algún detalle por ahí, lo que decimos es que yo le sirvo a Dios, no le sirvo al hombre. Pero ¿y por qué deja las células tiradas, pues? ¿Por qué apaga la luz de su casa para que cuando el anfitrión llegue diga, decirle que no estoy? Porque no tenemos un verdadero llamado de parte de Dios. Elías, cuando vio a Eliseo que estaba arando, es la primera aparición, véalo en la escritura, que la Biblia habla de Eliseo. ¿Y qué forma de hablar de Eliseo? Si no es cuando le hace el llamado de parte de Dios. Tercer detalle, por cuestión de tiempo, versículo 20. Entonces dice, dejando él que, ay hermano, agárrese bien, porque eso del manto, de alguna manera Dios nos jala, hermano. Y cuando uno está en los planes de Dios, Dios lo va a traer a usted a como dé lugar. Y no importa si viene todo amañado de allá afuera, Dios lo va a convertir en un poderoso soldado de Cristo. Esto está fácil de digerir, pero cuando dice ahí que Eliseo dejó las yuntas de bueyes, ahí ya nos ponemos serios. No estoy viendo a nadie. Pero el verdadero llamado y genuino líder, anfitrión, soldado de Cristo, es aquel que está dispuesto a dejarlo todo, a renunciar a todo lo que está oculto. Está dispuesto a dejar cualquier situación que por muy difícil y por muy atractiva que sea y por muy, que le digo, difícil de asimilar, él está dispuesto a dejarlo todo. Oiga, si de eso quizás vivía aquel, quizás ese era su trabajo. La Biblia no nos da un mayor margen para poder descifrar lo que hacía, pero si decía que araba es porque ese era su trabajo, él estaba haciendo eso. ¿Qué encontramos acá? Que aquellos líderes no están dispuestos a dejar aquellas cosas que sabemos que a Dios le desagrada, que sabemos que de alguna manera nos está descalificando de la buena voluntad de Dios, de la perfecta voluntad de Dios, que es firme, agradable y con un propósito definido para cada persona. Pero ¿sabe por qué muchas veces nosotros vemos líderes de 1 año, líderes de 2 años, líderes durante la emoción les muestra que tienen que trabajar? ¿Saben por qué? Porque no han dejado todo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es parte de ser mi discípulo. Ser discípulo de Cristo conlleva un esfuerzo, conlleva una entrega. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día de su vida. No se trata de seguir a Jesús los jueves o los domingos que nos toca congregarnos, señorita, señor. Se trata de que nos ejemplifiquemos todos los días de nuestra vida a renunciarnos y tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. El problema hoy en día es que no nos negamos a nosotros mismos. Como me decía un personaje hace unas 2 semanas atrás evangelizando, es que a mí me gusta el pecado. ¿Y qué? Pues me decía, pues que le guste más, pero no esté en la iglesia y váyase a pecar. Lo mismo podría decirle a usted. Si usted dice ser líder, si usted dice ser servidor, servidora del Señor, no nos engañemos y mejor dejemos todo por seguir a Jesús. No estoy diciendo que el día de mañana usted vaya a renunciar a su trabajo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de dejar todo el pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Están acá? Sigamos leyendo. Cuarto, mire, si usted cumple estas 4, hermano, vamos a hacer fiesta hoy. No, mire, vea la 4, a mí me sorprendió esto. Vea la 4, versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía.
Oiga, mandó él mismo, quizás, yo me lo imagino aquel, agarró los 2 bueyes de su yunta que él manejaba, y dice la escritura que los degolló, los mató, y hizo una fiesta para que todo el pueblo la comiera, hizo churrasco. Pero ¿quién se alegra en decir no a los pecados ocultos? Pero ¿quién es aquel que se para firme para seguir adelante en la obra del Señor? Pero ¿quién es aquel que celebra? Oiga, hermano, ¿qué fue lo que usted hizo cuando a usted le dijeron vas a ser líder? ¿Hizo una fiesta o se puso triste? Ay, Dios, ya me llamaron como líder. Oiga, voy a decir esto, pero yo no me lo aguanto. Como 27 personas se examinaron esta última vez. De esas 27 personas que se examinaron para seminario, solo 4 me han ido a pedir la papeleta. Eso significa que ni los líderes están emocionados porque han sacado candidatos para servir en la obra del Señor. ¿Qué es eso? ¿Ese es el verdadero liderazgo que Dios desea? ¿Ese es el liderazgo que encontramos en Eliseo? Dice que cuando le hicieron el llamado, le mandaron, Elías le hizo el llamado a él, dice la escritura, y que inmediatamente después de eso, aquel mató sus bueyes. Hizo una gran comilona porque se alegró. Oiga, hermano, yo nunca voy a olvidar lo primerito que me pusieron a hacer en la célula. Yo estaba, hermano, que me temblaban los pies. Y me equivoqué todo, si usted quiere, en la oración. Y ese es el mayor problema del liderazgo actual, que pensamos que en nuestra célula ya vamos a encontrar perfección en todos. No, que este es choco. No, que este no hace esto. No, que este no puede hacer lo otro. Mire, acuérdese cómo inició usted. Acuérdese cómo inició usted. Acuérdese la primera vez que oró, que aunque no podía orar, Dios abrió la ventana de los cielos y escuchó su oración, y ahora le permite ser un servidor, una servidora de parte de Dios. Aquel vino y agarró sus yuntas de bueyes. Hay unos que dicen, comentadores de la Biblia, que dicen que agarró las 12 yuntas y se las comió. Hace un año una hermana mató una vaca, no sé qué era, y hermano, le sobró. Y aquí estamos hablando que eran 2 bueyes grandes que araban. Pero aquel, ¿cuál es el simbolismo aquí? Que aquel se alegró por el llamado. El verdadero y genuino líder se goza en su llamado. ¿Te gozas en el llamado que Dios te ha hecho? ¿O lo haces a regañadientes? Ay, hombre, hermano, no está el pastor, cuénteme en confianza. Lo hace a regañadientes. Coordinadores de área, cierren sus ojos. Lo hace usted a regañadientes porque el coordinador lo está presionando y lo está apoyando. Usted no le sirve a un hermano, a una hermanita cualquiera. Usted le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual lo ha llamado a usted, el cual pagó su vida a precio de sangre por usted. Oiga, detengámonos en nuestro camino y veamos si tenemos estos 4 elementos. Porque antes de que lleguen a escasearse más los líderes, preocupémonos por mantener el liderazgo dentro de la obra del Señor, por depender única y exclusivamente del dador de la vida. ¿Sabe qué dijo aquel? No, no solo voy a renunciar, no solamente elegí mi llamado, sino que también voy a hacer una fiesta. Y mató los bueyes. Oiga, aquí en confianza, ¿qué dejó usted por seguir a Jesús? Ay, hermano, si yo le contara. No, está difícil la cosa. No, si está mire, hermano, todos los tiempos han sido difíciles, pero usted debe sacar la capacidad de un cristiano ejemplar y decir: yo soy de Cristo y voy a seguir hasta que la trompeta suene, hasta que Cristo venga por su iglesia. Debemos seguir anunciando el mensaje de salvación para nuestra vida. Le dije que le iba a hablar del genuino líder. Ahora me paso a las bases históricas del movimiento celular. 3 cosas antes de finalizar. Lo primero, de las bases históricas de Misión Cristiana Elín, 26 años
de que nos convertimos en una iglesia celular, no una iglesia con células. Eso es un concepto totalmente diferente. Somos una iglesia celular. Todo lo que aquí se rige manda por medio de las células. Si las células no hacen su trabajo, no podemos tener este local adecuado para que usted venga y se enliste en las filas cristianas. Todo gira en torno a las células. Le voy a contar otro secreto porque no está nuestro pastor. Hay una iglesia que estamos atendiendo. Por cierto, el día de mañana creo que me toca ir a predicar, pero lo que le quiero contar es esto. ¿Sabe por qué no pasa de lo mismo? Porque no tienen ni una célula. No hay ni uno que ha querido dar su casa para que la palabra de Dios se predique. Hermano, yo le voy a decir algo. Este modelo en 26 años hemos comprobado que no es algo que nos sacamos de la manga, no es algo que un coreano lo inventó. Lo inventó la Biblia, lo inventó la palabra de Dios. Es un modelo que funciona. Muchos de los que estamos acá reunidos en esta noche se convirtió por el trabajo celular. Se convirtió porque hubo un líder que lo visitaba y usted le tiraba la puerta si es posible. Y usted ponía quizás una escoba detrás de su casa para que no viniera el dichoso líder. Pero ese líder seguía perseverando, ese líder seguía perseverando. No se cansó y ahora usted está aquí para ser un líder y una lideresa de parte del Señor. Tres cosas de bases históricas. Pasaron 26 años ya. En el mes de julio cumplimos 26 años. Lo que le quiero decir es lo siguiente: tres cosas. Lo primero que usted no debe de perder es la pasión. El IN se caracteriza por tener líderes con pasión. Por tener líderes con pasión que no se rigen por cualquier manual de doctrina. Ese es nuestro manual, por supuesto. Pero el verdadero manual va más allá del cristiano. El verdadero manual es la pasión por la palabra de Dios. Por esto nos regimos. Y ya se enojaron algunos, pero aguánteme. Pasión por la palabra. Pasión por la palabra. Cuando nos reunimos, pueden faltar, hermano, hasta las alabanzas si usted quiere. Puede faltar alguno que toque algún instrumento acá. Es más, puede faltar este micrófono si usted quiere. Pero el púlpito se ha puesto en medio para que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida. Iglesia Elim, no te dejes alimentar por pasto seco. Iglesia Elim, lo que necesitamos es la palabra de Dios que sigue siendo viva y eficaz para nuestra vida. Y no importa si más de alguna vez esta palabra va a mochar nuestra vida. En buen salvadoreño, aparte de la pasión por la palabra, existe la pasión por la oración. Líderes efectivos hacen de la oración su prioridad. Termino porque ya se me está avanzando el tiempo. En el libro Biografías de Grandes Cristianos, creo que ya se lo he comentado, antes se publicaba en 2 tomos, ahora una nueva revisión que le hicieron solo se publica en 1 tomo. En ese libro, Biografías de Grandes Cristianos, el prólogo que escribía ese personaje dice que fue en busca de un pastor que lo mandaron a cierta congregación donde nunca avanzaba, pasaba un mes, pasaron semanas, porque en ese momento el trabajo en esa iglesia era muy fuerte. El catolicismo estaba, hermano, tremendo. Dice ahí, lo que me encanta notar es que este personaje que trabajaba en lo secular se indignó porque ver tanta insistencia de ese pastor. Empezó a indagar dónde lo podía encontrar. Fue a su casa y lo que le dijeron: no, él sale muy temprano en las mañanas, a las 8 de la mañana él ya no se encuentra, se va para lo que le dicen la casa de Dios, otros malmente le dicen el templo, pero la cuestión está que usted lo puede encontrar en la iglesia. A partir de las 8 de la mañana él ya está en ese lugar, decía el prólogo. Y aquel empezó a investigar. Al día siguiente se va muy tempranito para la iglesia. A las 8 de la mañana vio que el pastor de esa congregación estaba en el púlpito llorando de rodillas y estaba quebrantado, estaba llorando enormemente por las almas perdidas de esa región, de esa ciudad. Lo que me encanta notar es cómo
el que escribió el prólogo de ese libro, Biografías de Grandes Cristianos, cuenta que en ese momento él lo tocó. Cuando él lo tocó, no le dio la mano para decirle Dios le bendiga, ¿qué necesita de mí? Cuando él lo tocó, él se dio la vuelta y vio su rostro todo sudoroso, llorando delante de la presencia de Dios. Y solo hubo una palabra del predicador para ese que iba a describir el prólogo de ese libro. ¿Sabe qué le dijo en ese momento? Dobla tus rodillas también tú. Y le dobló las rodillas y se pusieron a orar los dos por aquellas vidas pecaminosas que vivían en ese lugar. Necesitamos líderes con pasión de la oración. Pero el problema es que ahora decimos que tenemos pasión y tenemos cantidad de Biblias en nuestra biblioteca, y tenemos la última versión no sé qué, y tenemos la Biblia mejorada con pasta no sé qué, pero siempre que la va a agarrar el líder de Iglesia Elín de San Miguel, resulta que la tiene que desempolvar. Y algunos hasta ni traen en la iglesia. Habla, Señor. Debemos desarrollar una pasión por la palabra, una pasión por la oración, y tercero, una pasión por la evangelización. Lo que a nosotros, hermanos, lo que Dios desea es que tú evangelices. Oiga, hermano, hoy sí finalizo, pero déjeme terminar con esto. Cuando nosotros hacemos un llamado y le decimos a los jóvenes: jóvenes, vamos a ir a evangelizar a tal colonia, ahí va a estar el hermano fulano de tal, él nos va a atender, ahí vamos a ir a orar. Y resulta que no está el fulano de tal. ¿Por qué? No les gusta. No les gusta evangelizar. No hay pasión por las almas. Oiga, yo le pregunto a usted: ¿cuándo, aquí en confianza, fue la última vez que usted evangelizó a un personaje de su empresa, a un compañero de estudio, a un compañero de trabajo, y le dijo: mira, vamos a la iglesia Elim, porque ni eso saben pronunciar, vamos a la iglesia y ahí va a haber una bendición de parte de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Le dije que eran tres cosas. Pasión no podemos dejar de lado, con lo cual termino: la persistencia. El trabajo de la obra de Dios demanda una persistencia, demanda una entrega total dentro de la obra de Dios. ¿Sabe? Finalizo con esto que me pasó a su servidor hace bastante tiempo atrás. Era el segundo año que yo trabajaba de líder. En ese preciso momento me llamaron a supervisar, ya como supervisor allá en San Salvador. Y en ese momento llegué con entusiasmo. Cuando uno inicia, ¿verdad?, en la obra de Dios, uno le da con todo, como dicen ustedes. Pero me mandaron a una zona donde como que no era muy bien recibido, esa parte que nosotros le llamamos condominios, donde son ese montón de casas, hermano, que parecen una lata, una sardina. Pero ahí me mandaron, yo iba con todo. Supe posteriormente en esa misma semana que el último supervisor se había ido de ese lugar porque mataron la semana anterior al vigilante, los mareros de esos condominios. El problema aquí se acrecentaba, hermano, que yo era una pirringa de 15 años. Y el problema era que como yo no sabía nada, los líderes me dijeron: no, íbamos a estar, habían 4 reuniones en ese sector. Y vengo yo, por lo mismo de escasez de líderes, fui a cubrir una de esas reuniones. Yo me quedé en ese momento, llegué, voy a evangelizar, voy a invitar antes de hacer la reunión. Y llego donde estaba un grupo de personas, estaban naipeando, muy bien presente lo tengo. Y usted sabe lo que es eso, más que todo este lado lo saben. Pero estaban naipeando. En ese momento, cuando yo le toqué el hombro a uno, se para un muchacho, muy presente lo tengo, uno de 18, de 17 y el que menos tenía, por eso lo recuerdo perfectamente, era de 15 años. Ese de 15 años se para. Y cuando yo lo veo, yo estaba de espalda, hermano. Lo toqué de la espalda. Y cuando lo veo, él todo tatuado, de 15 años. Y sacó el arma y me la puso en la cabeza: última vez que vos venís acá y me invitás a tu célula. Hermano, se me fueron los colores. Les soy honesto. No hay que hacer, yo ya ni dije nada, me fui. Yo en esa reunión, yo no recuerdo si la hice o no la hice. Yo me sentí un poco frustrado, decepcionado.
Llega la semana siguiente, antes de llegar esa semana, el siguiente sábado, yo le digo a uno de los pastores de zona de aquella época, que era mi pastor, yo le digo: mire, hermano, yo no me siento bien en ese sector, si quiere mejor cambie, mande a uno más grandotote por cualquier cosa. No, me dijo: ya usted lo ubicamos ya y hay mucha escasez de líderes. Lo que siempre le digo, escasez. Total que llego la siguiente semana y el joven nuevamente estaba ahí. Esta vez yo le digo: buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Te acordás de lo que te dije? Sí, hombre, pero fíjate que ya lo empecé a tratar. Fíjate que Dios tiene algo mejor para tu vida. Dios tiene algo mejor. Mira, te prometo que si esta vez a ti no te gusta, yo no te vuelvo a invitar. Pero llega una vez, este sábado llega, ahorita, dentro de una hora inicio la célula. Llévate a todos estos que están acá y podemos llevar los naipes. Usted sabe que como cuando hay amigos se ponen ahí mero. Ya usted pensó el que va. Pero en ese momento dijo uno de ellos: está bien, dijo, vamos a ver qué tiene que decirnos este. Y me empezaron a temblar más los pies. Llegó la hora de la célula. Hermano, yo pensé que no iban a llegar. Llegaron. En ese momento los cristianos más ejemplares que yo tenía en la célula empezaron a retirarse y se fueron. Esa noche en la célula solo me quedaron esos 3 mareros y la anfitriona. Nadie los quería. ¿Sabe por qué? Porque ellos, después me di cuenta que ellos es el que habían matado al vigilante de ese condominio de la semana anterior. Oiga esto. Prediqué la palabra, prediqué el estudio, muy presente lo tengo, era el estudio que ahorita estamos desarrollando. Y en ese momento vino uno, yo lo noté bastante, que asimilaba la palabra, que asimilaba la palabra de Dios. Total que me dijo al final, como usted sabe en las células uno dice: y el día de mañana hay una bendición más extraordinaria de lo que usted recibió aquí. Vamos a la iglesia, les dije a ellos. ¿Sabe qué pasó? De ellos salió: vamos a ir a tu iglesia, me dijeron. No, espérese, no es mía. Quisiera que fuera mía, les dije yo, pero no es mía, es de Dios, le dije. ¿Sabe? Muy presente lo tengo. Estaba predicando un pastor en San Salvador, y el joven que me había puesto la pistola 2 semanas atrás pasó ese día llorando ante la presencia del Señor y pasó quebrantado. Deme un minuto más, espérese. Después de eso hemos tenido una larga comunicación con él. Este año no me ha hablado, pero siempre que a él lo ascienden, él me llama y me dice: hermano Melvin, quiero contarle, fíjese que ahora ya no soy líder, soy supervisor. El año pasado me dijo: ¿sabe qué, hermano Melvin? Ahora soy pastor, predico la palabra de Dios, porque un día usted me predicó la palabra. Ese es el Dios que aquí predicamos. Ese es el Dios con convicciones que yo predico. Este año sí no me ha hablado él, pero yo sé que no está. No es que dejó de correr con paciencia la carrera, sino que hoy está de pastor. Más ocupaciones le han llegado. Pero cuando él me llama, hermano, siempre me llama y me dice: hermano Melvin, gracias. ¿Se acuerda cuando le puse la escuadra? Y cómo no me voy a acordar, le digo yo. Pero eso sí, líder, anfitrión del Señor, cuando lleguemos al cielo, ¿cuántas personas van a correr detrás de ti y te van a decir: hermano, por usted estoy aquí, por usted, usted que me habló tanto la palabra de Dios, usted que Dios lo usó tantamente, el Señor, por usted ahora estamos gozando de las bodas del Cordero de Dios, por usted estoy aquí, usted es el culpable. Pero algunos que no vinieron este día llegarán allá al cielo sin ninguna cosecha de alma. Y quizás nadie les va a agradecer. Asegúrate de que por lo menos uno te vaya siguiendo en el liderazgo que tú hayas ganado. Ese es el genuino líder. No me venga con cuentos que quiere sacar el seminario de teología, no sé qué. Aquí no vale eso. Aquí lo que vale es que Dios haga el genuino llamado a tu vida. Y Dios ya rato lo está haciendo. Tú decides qué hacer, pero decídelo ya. Dele un aplauso al Señor y cierre sus ojos.
Póngase de pie y cierre sus ojos, por favor. Así como está ese personaje que te digo que era parte de las maras, que tenía mi edad, así puedo contarte mayor cantidad de ejemplos. Y tal vez tú tienes los tuyos también. ¿Sabes qué me anima a seguir predicando la palabra de Dios? Es esas personas. Esas personas que nunca se cansan de decir: gracias, hermano, por insistirme tanto en la obra de Dios. Oiga, yo no comprendo. Oiga, hermano, empiece a orar delante del Señor. Empiece a ponerse en el servicio de la obra de Dios. El tiempo se me ha avanzado, pero yo quiero que tú en este momento revises el llamado que Elías ejerció frente a Eliseo. Si tú te gozaste cuando recibiste el llamado, ¿qué sentiste la primera vez que se te dijo: tú vas a hacer esto para la obra de Dios? Tú te sentiste extraordinariamente bien. Pero el tiempo ha pasado, los años te han pasado factura, y ahora ya te sientes desanimado, ahora ya te sientes decepcionado. Ahora otros están haciendo la labor que tú iniciaste. Ahora otros están siguiendo la labor que tú con mucho esfuerzo, con mucho dolor iniciaste. Oiga, ocupe su verdadero lugar dentro de la obra de Dios. Ocupe su lugar. Nadie puede ocuparlo por usted. Por favor, ocupe el lugar que a usted le corresponde como buen soldado de Jesucristo, como el llamado que Dios le está haciendo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias ahora por desafiarnos en esta noche, sabiendo que el trabajo no es en vano, sino que tú a tiempo vas a recompensar a cada uno según haya hecho su obra. Dios, no permitas que ninguno de los que estamos en este lugar se aparte y rechace tu llamado, sino que todos los que hemos tenido a bien seguirte a ti y ser un discípulo tuyo, ahora, Padre, arreglemos lo que hayamos que arreglar y que podamos ser hijos con convicciones para tu santa obra. No me voy a extender mucho en el llamado. Rápidamente quiero llamar a aquellas personas que se han alejado de los caminos del Señor. Venga aquí al frente. Venga, vamos a orar por usted. Oiga, venga, reciba a Cristo como su Salvador personal. No vaya a ser como dice el libro del profeta Daniel, que le tuvieron que escribir en la pared y le dijeron: pesado fuiste, pero fuiste hallado falto en la balanza de Dios como rey. Fuiste hallada falta en la balanza de Dios como un rey de mi pueblo. Y Dios tuvo que decirle: esta misma noche te van a cortar. Esta misma noche ya no vas a ejercer control sobre tu vida. No, ni me ofrezcas nada, le dijo Daniel, porque esta misma noche vienen por tu vida. Oiga, usted que necesita el mensaje de Dios para su vida, sálgase de su lugar. Usted que conociendo la gracia inmensurable de Dios se apartó, venga rápidamente. Reconozca a Cristo como su Salvador personal, venga. Usted que por primera vez también lo quiere hacer, que nos visita tal vez en este día, pero que no ha tenido a bien reconocer a Jesús como su Salvador personal. No se trata de la elocuencia que tú puedas mostrar en el servicio a Dios. Se trata de tu comunión personal con Dios. Se trata de tu llamado. El llamado lo hace Dios para tu vida. Como dije, iba a ser muy breve. Por cuestión de tiempo, hago la última invitación. Habrá una vida, rápido. Solo voy a dedicar 1 minuto para este llamado, porque el tiempo se me avanzó. Pero considero que lo que Dios ha hablado a nuestra vida en esta noche es suficiente como para poder desarrollar una paciencia dentro de la obra de Dios, una penetración, una persistencia dentro del llamado que Dios hace para nuestra vida. Dios te llama, involúcrate en la obra de Dios. Tengo que cerrar el llamado acá.
Pero quiero hacer otro llamado. No tiene nada que ver con entregar su vida a Cristo. Solo voy a ocupar, le prometo de todo corazón, 2 minutos. Los líderes que quieren acercarse más a Dios, vengan aquí al frente. Vamos a orar rápido. Los líderes nada más, lideresas, anfitriones que necesitan el respaldo de Dios, rápido. Solo tengo 1 minuto 50 segundos para eso. Rápido, venga. Fortalezca su vida en el Señor. Mis hermanos diáconos, diaconisas van a orar por cada uno de ustedes. Los van a ministrar. Porque no necesitamos elocuencia servicial dentro de la obra de Dios. No necesitamos intelectos espirituales. Necesitamos gente que sea capacitada por el Espíritu de Dios. Si tú ya estás con tus rodillas frente al altar, ahora derrama tu alma delante de Dios. Deposita tus cargas delante de Dios. Elías estaba que nadie lo seguía, nadie lo quería. No hay nadie a mi lado, me buscan para matarme. Pero Dios tenía 7,000 que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Y tenía un Eliseo. Dios te ha puesto a ti como frente de pedernal. Dios te ha puesto a ti como un líder ejemplar, como un anfitrión, como una anfitriona ejemplar. Lucha, no te des por vencido. Si solo quiere llegar 1, 2, 3 a tu reunión, no desertes, sigue luchando, haz tu reunión. Con 3, sí, con 3 es más que suficiente. Si esos 3 no conocen del amor de Dios, a esos 3 háblales. Oremos, hermanos, oremos. Ayúdeme a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, gracias bendito Salvador, porque no escondes tu rostro de nuestra vida. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por estas ovejitas que vienen rendidas a una consagración a ti. Te ruego por cada uno de ellos, guárdales eficazmente, auxíliales, guíales, trabájales. Sé tú, Señor, nuestro coheredero para nuestra vida. Gracias, Padre amado. Bendito sea tu nombre. Bendito, Padre celestial, por todas y cada una de estas vidas que ahora vienen depositando sus vidas, sus problemas, sus necesidades, oh, delante de ti. Auxíliales en cualquiera que sea su problema. Tú conoces el llanto de cada uno de ellos. Tú conoces sus dolores. Padre, ejércenos, arráiganos cada día más en tu fe. Que la pasión por tu palabra abra el entendimiento de nuestro corazón. Que la oración sea la biografía principal de nuestra vida espiritual. Que la persistencia, cuando una persona nos rechace y nos hable mal en contra de la iglesia al cual nosotros asistimos, aún así, ayúdanos a perseverar siempre unánimes